Bienvenidos a un nuevo martes de Entre Turnos, el podcast de el Colegio de Enfermeras. Qué emoción estar por aquí. Les saluda Esmeralda Sofeifa y Diana Paniagua. Un honor que nos estén siguiendo ahí en todas nuestras redes, que por cierto, si de casualidad llegó a este podcast y aún no nos sigue, búsquenos en todas las redes sociales porque tenemos muchas cosas que comunicar y el colegio a través de sus diferentes programas. Pero yo aquí estoy contentísima porque, Diana, tenemos un espacio especial, ¿verdad? Este es un espacio maravilloso. Realmente, ¿qué es Entre Turnos? Entre Turnos es un lugar para contar historias. Nosotros nos unimos, hablamos, nos contamos anécdotas de cómo es la vivencia de enfermería, pero en estos espacios y en diferentes escenarios, como el que vamos a ver hoy, pero no les adelanto muchísimo, ¿verdad? Porque realmente son 30 minutos, los siguientes 30 minutos que van a ser una experiencia extraordinaria que nos va a llevar desde la tecnología hasta la enfermería asistencial y todos los retos que esto conlleva. Exacto, Diana. Hablamos de la teleenfermería el día de hoy, ¿verdad? Un innovador servicio que vino a cambiar la forma, los paradigmas y a achicar un poco esas distancias, ¿verdad? Que de repente quien vive en la GAM podrá decir, ay, sí, es facilísimo ir ahí al hospital tal y todo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que están lejos? El tiempo, el dinero que implica movilizarse, ¿verdad? Entonces, por eso hoy tenemos el súper agrado y la emoción, porque ya la conocí previamente y estoy emocionada de presentarles a la doctora Laura Rodríguez. Ella tiene una maestría en salud ocupacional y forma parte del comité de informática del colegio, ¿verdad, Laura? ¿Es así? Y yo estoy muy intrigada con todo este tema porque siempre me ha gustado, uno de alguna u otra forma se practicó en pandemia, ¿verdad? Improvisada, pero cuéntenos, ¿cómo nació el concepto de teleenfermería? Vean, chicas, bueno, primero que todo, súper feliz de la oportunidad de poder estar en este espacio y difundir un poquito la experiencia de qué es lo que hacemos y por qué. Les cuento, la teleenfermería, antes inclusive de cuando empecé a hablar de esto, no hablábamos de teleenfermería, hablábamos de telemedicina, teleconsulta y tímidamente. Estábamos un poquito adelantados a nuestro tiempo, porque resulta que yo trabajo en un servicio donde tenemos un médico, y estoy yo, y tenemos que dar cobertura a todo el país para todos nuestros compañeros trabajadores. Entonces, teníamos un gran dilema. Esta gente tiene que estar yendo y viniendo para poder controlar cómo se sintió después de un cambio en las funciones, cómo se sintió después de que se le recomendó alguna situación X en sus labores. Y a veces tenían que venir hasta Sabana, de Río Frío, Puerto Jiménez, Golfito, San Carlos, allá, ustedes saben, ¿verdad?, en las inmensidades de este país. En algún momento yo me senté a conversar con mi jefa y yo le decía, qué injusticia que esta gente tenga que venir tan largo, sin contar la afectación laboral, para poder preguntarle, ¿y cómo se sintió? Ajá, ¿Cómo le fue? O sea, yo decía, gracias, chao. Exacto, y los zapaticos le sirvieron, sí. Entonces era muy complicado. Entonces empezamos a trabajar y me dice, bueno, a ver, ¿qué hace? Invente, como siempre, enfermería. Sí, a ver qué se le ocurre. Entonces yo dije, bueno, amigo misma, concentrémonos, tenemos que ver qué podemos plantear. Empecé a investigar un poquito sobre la teleconsulta y hago todas las preguntas. El colegio de médicos, esos señores siempre todo lo tienen resuelto. Ya rapidito me mandan un documento que dice, sí, los médicos lo pueden hacer. Y yo dije, bueno, el doctor puede empezar. ¿Y qué pasa con nosotros? Entonces yo llego y Fiscalía, Colegio de Enfermeras. No, nada. El que estaba en ese momento de fiscal asistente me contesta y me dice, muy interesado, en noviembre del 2019, por eso les digo que estábamos adelantados a la época. Me dice, el tema me interesa, pero no hay nada. Hablemos en enero, porque ya eran vacaciones y yo dije, bueno, está bien, vamos a empezar en enero. Enero, COVID, sí. Exacto, en enero me dice, bueno, trabajemos, pero yo, las que me conocen saben que yo siempre soy como un poquito acelerada, yo ya tenía el procedimiento interno, ya había investigado cómo hacerlo, con los chicos con los que trabajamos un expediente médico digital, ya ellos tenían unas pruebas que estaban haciendo con una página hermana que permite hacer una sala de atención virtual. Entonces yo le dije, chiquillos, tirémosle a esto. No sé cómo va a salir, pero démosle, le echamos la bendición y vámonos. Empezamos a trabajar el concepto.
Vengo y me reúno con este fiscal asistente y con la fiscal de ese momento, que les miento, no recuerdo el nombre de la señora. Y me dicen, no, el tema está muy interesante, empecemos a acuñar una definición. Entonces trabajamos en un documento que decía qué es la teleenfermería, cuáles son las competencias que los enfermeros deben tener para poder implementar esto, cuál es el conocimiento, la experiencia, e inclusive las habilidades blandas para poder hacerlo, porque no es tan sencillo. Empezamos a trabajar el documento y se viene Don COVID. Marzo 6, nunca lo voy a olvidar, primer caso COVID. Ya casi cumplimos aniversario. Sí, y entonces empezamos todos a correr y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y todo, yo dije, bueno, chiquillos, nosotros tenemos una plataforma para hacer teleconsulta. Y las enfermeras, teleenfermería. Tal vez ahí, Laura, más bien, a mí me parece muy interesante porque en esta experiencia usted está rompiendo dos conceptos. Porque bien habla, pues de salud ocupacional tal vez tengan esa experiencia de hacer la consulta de enfermería, pero díganos ustedes también, los que están por ahí, ¿quién tiene esa experiencia de consulta de enfermería? Bueno, Esme, que es de salud mental, puede hablarnos sobre eso, y desde salud ocupacional tal vez nos hablen un poquitito sobre eso, pero definitivamente la consulta de enfermería ya de por sí es abrir camino. Correcto, y ahora súmele a eso la tecnología. Que la consulta de enfermería era tomar la presión. Exacto. Y ya, y eso fue, y pase a la preconsulta, ¿verdad? En todos los lugares, y es tomar la presión, ¿verdad? Y eso no es una consulta de enfermería, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí usted está, antes del COVID, ya de por sí, abriendo camino. Y de hecho, porque, bueno, los colegas con los que yo trabajo son sumamente apasionados también de esto, y hemos luchado por fortalecer la consulta de enfermería como tal, con total independencia. Excelente. Nosotros trabajamos en nuestra consulta. Es más, cuando estábamos formulando el expediente médico digital, en ese entonces estaba una médico que era nuestra jefe, un poquito de la vieja guardia, me decía, pero ¿para qué quieren agenda los enfermeros? Y yo le decía, ¿cómo que para qué no? ¿Por qué no? Muy más bien. Y si nos está viendo usted y tiene desafíos de este tipo, siéntase retado a partir de hoy. Exacto. El reto Laura. Exacto. 2023. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué no vamos a tenerla? Y me decía, ¿pero qué van a hacer? Y yo, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no podemos hacer? Nosotros podemos gestionar. Y empezamos a hacer pasitos muy tímidos en cositas como sencillas, como, bueno, voy a hacer un electro. Voy a ponerlo en mi agenda. Hasta que ya hoy por hoy, ahí tenemos dos colegas que son especialistas en salud mental. Ellos tienen su programa y sus atenciones de salud mental con todo lo que ellos hacen. Yo veo la parte mía, salud laboral. Tenemos las compañeras de vigilancia epidemiológica y ya son servicios sumamente consolidados. Pero en ese entonces, no solamente teníamos que ver cómo continuábamos con nuestro servicio, sino cómo respondíamos a un problema gigantesco. Y era la pandemia, y que prácticamente un 40% de nuestra fuerza laboral se fue para teletrabajo. Entonces, teníamos que tener una opción para que todos esos 7,000 y resto teletrabajadores pudieran seguir teniendo acceso al servicio de salud. Y que la gente tenía terror de ir al consultorio. Nadie quería ir. Claro. Nadie. O sea, ya yo podría decirle, mire, le voy a dar cita mañana. No, yo no voy a salir de mi casa. Es que tengo factores de riesgo. Y entonces empezó a dar todo esto y dijimos, bueno, vamos para teleconsulta. Me acuerdo que teníamos que pedirle permiso al director porque cuando salió la nota, bueno, teletrabajar y no sé qué. Y servicios de salud, también vamos a teletrabajar. ¿Y qué van a ir a hacer? Yo teleconsulta. Y me decían, ¿pero cómo? Nosotros tenemos todas las herramientas. Yo decía, señor, espero que mis compañeros sepan cómo hacerlo. Pero logramos hacer esa sensibilización. Y como me decía el doctor con el que yo trabajo, que es excelente, pero es como muy tímido, me decía, ¿y si la gente no quiere venir, no quiere el servicio? Yo le dije, bueno, doc, nosotros estamos ofreciéndolo, vamos a ver cómo nos va. Paradójicamente, aumentamos la demanda de todas nuestras consultas desde que trabajamos virtual. Wow. Y yo tengo una duda. No, mucho es eso, digamos, hablar sobre el tema de los retos, que es lo que hemos ido hablando. Por ejemplo, cuando usted dice, ya estamos listos, estamos preparados, ¿y a qué se refiere? Por ejemplo, Kyoko tenía una computadora, porque yo creo que todos teníamos una computadora en la casa, pero no la usábamos tanto como la usamos ahora. Y también a eso, y lo pongo aquí en la mesa, ¿verdad? Y lo podemos analizar un poco, el tema de la humanización también, ¿verdad? Entonces, que lo que está hablando, yo también recuerdo compañeros y compañeras que no querían salir de su casa porque definitivamente
decir que tenían hipertensión o cualquier otra enfermedad, ellos se sentían amenazados al salir a la calle. Y esto definitivamente fue una necesidad de solventar en la población. Sí, y es un reto desde el punto de vista, por eso cuando hablábamos en el principio del documento de teleenfermería sobre habilidades blandas, uno de los principales retos es cómo yo voy a venderle la idea a mi paciente, a mi persona, que esa atención es igualmente válida que si yo lo estuviera tocando. ¿Por qué? Porque nuestra gente necesita ese contacto. Nosotros como enfermeros no podemos perder esa parte. Esa escucha, la experiencia nos lo dice muchas veces en los consultorios, cuando estábamos de manera presencial, llegaba alguna persona, usted me toma la presión, pero no quería tomarse la presión, necesitaba conversar, necesitaba tener ese espacio de refugio. Salir de la oficina. Exacto, salir de la oficina, acaba de llevarse un colerón y el refugio somos nosotros. Bueno, la virtualidad tenía que competir con eso y hacerle entender a mi paciente, a mi persona, que aunque yo estuviera por Teams, por WhatsApp, por teléfono, era igual de efectivo y que yo estaba igual de cerca. Entonces, saber comunicarnos, el poder hablar, todo eso fue muy retador porque mis colegas tenían que convencerse de que ellos podían hacerlo. Y yo siempre les he dicho, yo no puedo vender algo de lo que no estoy convencido yo mismo. Claro. Pues si yo no creo que esto va a funcionar, la gente lo va a percibir. Entonces, esa fue como la primer gran tarea, fue cuando hubo una reunión y les dije, compañeritos, vamos a hacer teleconsulta, y todos me volvieron a ver como, ¿vamos a hacer qué? No, teleconsulta, ¿con qué? Con lo que hay. Con el teléfono. Con el teléfono, con Teams, bueno, hay una sala virtual, pero requiere que el usuario acceda por un link a la sala de espera virtual, y nosotros tenemos pues trabajadores muy avanzados en tecnología, pero tenemos gente que no. Gente que con cosas medio manejan WhatsApp. Entonces había que empatar esto para todos y volver a esos grandes pilares de ese maravilloso sueño que nosotros tenemos en nuestro servicio de salud. Es un servicio de salud con igualdad, con equidad y con accesibilidad para todos. Muy bien, Lau, y yo pienso, ¿se te ocurre o recordás hasta el momento alguna historia de decir qué dicha que este paciente o que esta persona accedió a venir a la teleconsulta o accedió a conectarse, ¿verdad? Ya diciéndolo en las palabras, porque esto le ayudó, porque esto le cambió? Sí. Una de las historias más memorables son las que se recopilaron a través de la vigilancia COVID. Porque, bueno, perdimos compañeros. De hecho, yo perdí 2 amigos míos muy cercanos con los que trabajaba todos los días y soñábamos de cómo había uno de ellos con el que yo trabajaba a diario, pero esta parte de teleconsulta, él era informático y entonces soñábamos cómo podíamos llevar nuestra empresa y nuestro servicio a algo mayor. Y bueno, él perdió la batalla y nosotros no solamente nos pudimos acercar a nuestros trabajadores, sino que nos acercábamos a los familiares. Entonces, cuando teníamos alguno de nuestros compañeritos en la UCI, intubado, luchando por su vida, nuestra forma de mantener ese piecito ahí, esa manita ahí, era llamar a sus familiares. Y yo recuerdo llamar a una esposa y ella llamaba y me decía, ¿pero usted está segura de que mi esposo va a poder salir adelante? Y yo decía, ¿cómo le digo? Vamos a pedirle a Dios. Y hasta rezábamos, orábamos, de todo hacíamos en ese periodo de llamadas. Y vean, era muy interesante, era muy agotador, eran llamadas hasta de 1 hora, ¿verdad? Donde ellos te contaban eso y ella me decía, ay, Viera, estoy muy contenta porque ya parece que ya se está despertando de la sedación, parece que mi esposo lo va a lograr. Hasta lo vi por videollamada, viera qué guapo que estaba, decía. Y decía, eso es amor. Y ese tipo de cosas nos dijeron que estábamos por el camino correcto. Hasta hoy en día, a pesar de que ya todo esto se reguló de cierta manera, nuestra gente sigue recordando esos momentos y sigue creyendo que nosotros somos una muy buena alternativa y que paradójicamente, aunque no estuvimos presentes físicos, estuvimos presentes a través de esta virtualización de la atención. Sí, Laura, y en este momento ustedes siguen dando teleconsulta, ¿cómo se mantuvo? ¿Siguen haciendo teletrabajo? ¿La gente sigue asistiendo a las consultas? Exacto. Cuando empezó a regularse el asunto, la primera pregunta que todos dijimos es, bueno, ¿qué va a pasar? Y resulta que, obviamente, detrás de todo esto hay ciencia.
somos científicos. Claro. No se toman decisiones así porque así. Basado en la evidencia. Exacto, nosotros llevamos indicadores, yo soy la que gestiono los indicadores de teleconsulta, y indicadores de efectividad, de eficiencia, un indicador de costos de no desplazamientos realizados, llevamos indicadores de cobertura y todo esto, y como la estadística mes a mes es tan positiva, donde vemos que la demanda del servicio se mantiene, se ha decidido que sea de manera permanente. De hecho, nosotros ya tenemos teletrabajo de manera permanente. Además, yo ya no tengo ni oficina. Tenemos teletrabajo de manera permanente. Obviamente se ha ido distribuyendo, y es ahí donde viene el siguiente reto, reinventarnos. No nos podíamos quedar como diciendo, no, yo hago vigilancia COVID. No, yo hago teleconsulta, listo. Bueno, ¿y ahora qué? Ya el COVID ya pasó, entonces todo ese equipo de trabajo que se desplazó a esa función, que inclusive nos desplazamos a esa función, ya tuvimos que hacer un poquito paso para atrás y decir, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces yo les lancé el reto, les dije, bueno, chiquillos, empecemos con programas de monitoreo remoto de signos vitales, clínicas de pacientes crónicos. Empecemos a pensar qué más podemos hacer, porque hay un servicio de consulta asistencial, sí, claro, no, y hay montones. Hay un servicio de medicina asistencial que da consulta todos los días, está medicina del trabajo que da consulta todos los días, pero el resto de nosotros tenemos que movernos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me estoy integrando con la nutricionista, y ahorita este año vamos a trabajar un programa de salud en el que yo dije, ¿qué le meto? ¿Qué le meto? ¿Qué distingue a enfermería? El proceso de atención. Yo amo el proceso de atención. Y es tan olvidado el pobre, porque yo sé el día a día te agobia, pero ¿qué es único, nuestro, indiscutible? El proceso de atención. Entonces, ¿qué le dije a mi compañera? Bueno, Cintica, vamos a entrarle a la valoración del programa para regular paciente crónico con obesidad, y vamos a trabajar un proceso de atención basado en Henderson. Para eso yo me dije, ¿qué? Y yo, no se preocupe, yo ya me le voy a explicar. Yo le explico. Sí. Justamente de eso le iba a preguntar, ¿qué patologías o específicamente qué casos son recomendados de valorar en teleconsulta? Bueno, absolutamente todo, ¿verdad? La parte aguda, de todo lo que sea infecciones vías superiores, gastrointestinales, porque se resuelve el problema y nosotros tenemos una red interna de correos donde se distribuyen medicamentos y documentos, entonces eso se resuelve. Pero nuestro fuerte es el paciente crónico, hipertenso, diabético, hipotiroideo, que es un pacientito, es una persona que siempre va a ocupar atención y que la evidencia nos ha enseñado que la charlita definitivamente no funciona. Yo soy una que siempre, por ejemplo, uno de mis grandes retos y mis grandes sueños es lograr desarrollar verdadera adherencia al tratamiento del paciente crónico. Es una utopía, en la Euronia lo hacemos así. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, si yo tengo años dando una charla sobre adherencia al tratamiento, es muy importante que se tomen las pastillas. Y el paciente todavía viene a la consulta y le digo yo, ¿cómo le va con las pastillas? Ay, me las tomo. Entonces, no está permeando esa información. Entonces, nuestro paciente crónico es un target súper importante, y a través de estas herramientas virtuales hemos hecho ejercicios pequeñitos muy valiosos. Por ejemplo, yo manejé una clínica de crónicos chiquitita con monitoreo remoto de signos vitales, y nada, eso suena muy sofis, pero en realidad era que se tomara la presión y la apuntara. Bueno, se dice monitoreo remoto. Pero es importante. Es en súper realidad importante. Es una actividad de seguimiento de enfermería, y ahí más bien es donde nos toca romper esos mitos de que la enfermera no hace nada más que tomar la presión, están dando un seguimiento. Y todavía damos un paso más allá. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que siempre hemos hablado? Hay que fortalecer el autocuidado. Pero no porque yo le diga, tómese la presión. No, es que le voy a dar la responsabilidad, le voy a decir, vea, a partir de hoy, usted toma y gestiona su dato. Yo lo administro. Pero si usted no me lo suministra, no puedo hacer nada. Entonces vieran que es partícipe de su proceso de salud. Entonces vieran qué interesante, porque a la gente le encanta. Entonces yo los inscribo en el programa y les digo, vea, usted va a descargar la aplicación de Expediente Paciente, y ahí en ese campito yo les explico, ahí usted va a poner su presión 2 veces al día. Yo después yo la reviso y hago control asincrónico o sincrónico dependiendo de lo que encuentre. Hasta moviliza paradigmas, ¿verdad? Claro, que a veces estas son palabras tan complicadas, y al final
en una teleconsulta, en teleenfermería, va pasando de un paradigma a otro paradigma donde le das el control al paciente. Es súper interesante. Tengo una historia con un compañerito que llega y ya le explico, súper disciplinado, me tomaba la presión en la mañana, en la tarde, pero me hacía picos, porque el expediente que yo tengo me hace gráficas. Y yo decía, ¿por qué tiene picos de presión? ¿Por qué tiene picos de presión? Entonces le digo yo, compañerito, lo voy a llamar 5 minutos. Sí, llámeme. Cuénteme, ¿qué está haciendo usted? No, Laurita, es que verá que yo voy, corro y después me tomo la presión. Dice, sí, jamás. Y le digo yo, no, vea, es que necesitamos que tenga una pausa, no sé qué. Y se echa una risilla y me dice, pero es que le voy a confesar algo. Y yo, ¿y qué pasó? Me dice, es que viera que yo, si no tengo ganas de cocinar, me como un tarro de helados al almuerzo. Y yo, muy bien. Entonces, es súper simpático, terminamos, hice una teleconsulta como de 45 minutos explicándole por qué la alimentación, por qué el ejercicio, en qué momento y todo. Y si no hubiera sido, porque yo le digo, anóteme la presión arterial, no nos damos cuenta de eso. Claro. Y él al final de la consulta me dice, ay, muchas gracias, Laurita, qué importante esto que conversamos, no me he dado cuenta. Y eso me encanta porque un tema que antes tras bambalinas tratábamos y era cómo se critica a la enfermera de escritorio, ¿verdad? Entonces dice, ay, es que no hace nada, es que vean en la compu todo el día, ¿verdad? Y de repente está haciendo planes, indicadores. Claro, habrán casos de casos, no podemos generalizar que todas son, ¿verdad?, como uno deseara, pero hay todo y hay ciencia, o sea, es basado, como le digo a mis estudiantes, todo en una teorizante, todo justificado, ¿verdad? Entonces ahí es cuando llegamos a este dilema y que nosotros mismos tenemos que dejar de como dicen, serrucharnos, de decir, mira, esa se fue y está en teletrabajo y no hace nada, no, o sea, maneja o sea, esa llamada tiene un impacto para ese paciente, para la empresa, porque son menos incapacidades, más productividad, o sea, al final todo lo que estás haciendo tiene impacto para todos lados, para vos porque es tu satisfacción como enfermera, para el paciente, para la empresa, para todos lados. Entonces es romper esa idea de que ser una enfermera de escritorio está mal, no. Y hay yo conocí, por ejemplo, los que se encargaban de compras en donde yo trabajaba antes, increíbles, o sea, hay un dominio de la administración pública impresionante. Entonces esta situación tenemos que empezar a como dejarla de lado, decir, mira, es que lo que haces es esto, no sabemos todo lo que hay detrás de un proceso, ¿verdad? Y más bien cambiar y aprender y preguntar. Y realmente, por ejemplo, ahora que hablamos de enfermeras de escritorio, las que estamos aquí sentadas, todas somos enfermeras de escritorio. Sí, o sea, realmente Esme, con la consulta, con la enseñanza, ahí está enseñando el escritorio, viene siendo su espacio de trabajo. Y yo paso tal vez horas planeando un curso de la U, por ejemplo, una capacitación. Claro, y definitivamente, y el análisis de datos, que es mi trabajo, por ejemplo, también es súper importante para poder brindar, en este caso, la atención y dar a la salud pública eso que necesita. Y que vos le haces la diferencia siendo con tu conocimiento de enfermera. Exacto. O sea, no es lo mismo que otra profesión, porque todas son importantísimas, claramente, porque trabajas en equipo, pero no es lo mismo otra profesión generando un plan en una clínica de crónicos, como lo que hiciste vos, que una enfermera, que con el conocimiento y la formación y el estilo y todo, ¿verdad? Es que yo siempre lo he dicho, los enfermeros, los y las enfermeros tenemos una visión del mundo distinta a los demás. Nosotros siempre estamos como con un chip escaneando la realidad y diciendo, ¿y por qué es que se da tal cosa? Pero no me quedo ahí, sino digo, ¿cómo le puedo ayudar? Que eso te iba a decir. ¿Cómo? Bueno, primero preguntarte, ¿verdad? Que si el modelo costarricense está listo para la teleenfermería, porque después te tengo otra pregunta, pero ¿vos crees que está listo para incorporar toda esta parte digital? Me encantaría decirte que sí, pero no. Tenemos brechas digitales en todo el país, accesibilidad a la red y todo lo que tiene que ver con infraestructura. Tenemos un gran problema y es que la dotación de recursos también no siempre es como quisiéramos, ¿verdad? Yo quisiera tener una super laptop, ¿verdad? Sí, super. Y que hay unos equipos soñados para hacer teleconsulta. Es más, hay uno divino que es un estetoscopio remoto donde el paciente se lo coloca y usted en tiempo real ausculta, explora oídos, explora garganta y usted puede grabar, aumentar la luz. Es unas cosas preciosas. Bueno, algún día y metiéndolo en presupuesto. Y aquí todavía eso no lo vemos porque ni siquiera somos un mercado tan numeroso que las empresas quisieran traer. Pero más allá de la parte de infraestructura, el principal reto es aquí. Nosotros como profesionales tenemos que
salir de la caja, reinventarnos y quitarnos el miedo de, ay, es que no sé, es que eso es muy complicado, eso no me toca a mí, o siempre se ha hecho así. Porque no podemos quedarnos más allá de eso. O sea, tenemos que trascender. Y es ahí donde yo digo que todavía no estamos listos, porque uno lo ve en el día a día. Y a veces yo siempre ando así, vestida así, yo no uso scrub, ni uniforme, ni nada, ¿no? Y cuando a veces yo voy a la clínica, voy al hospital, yo veo colegas que digo, ¿qué pasó? ¿En qué estamos? ¿Verdad? Apatía, ¿qué pasó? ¿Usted qué quiere? Y yo digo, a ver, perdimos el norte. O tal vez no ha encontrado eso que le haga. Exacto, porque hace poquito estuve aquí en una actividad con unos colegas extranjeros y ellos decían, ¿cuál es tu por qué? Tiene que haber un porqué lo suficientemente grande para que usted lo mantenga motivado a lo largo del tiempo para procesos de lo que sea. Y es ahí donde está el clic de cuál es el porqué. ¿Por qué yo decidí ser enfermero? Porque no entré a medicina. No. Bueno, tal vez para muchas personas sí fue así. El camino se dio cuenta que no, pero ¿por qué? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué elegí esta carrera? Pero entonces, ¿qué les decimos? Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en mi antiguo trabajo de crear una unidad desde cero, y algo que no existe, una unidad de humanización, que al final, cuando yo renuncié, había una plaza de enfermería y un médico para una unidad que no existe en ningún lugar, ni siquiera del mundo, ¿verdad? Entonces, y eso fue, y cero presupuesto ni nada, hasta que después las plazas, nada más. Pero yo digo, o sea, fue una lucha y todo, por supuesto, como en todo, pero ¿qué le decimos a la gente que piensa, uy, es que no se va a poder, uy, es que yo tengo esta idea, pero ya me han dicho que no 5 veces, uy, pero ¿cómo los motivamos a que voy a poner mi teleconsulta? Yo siempre he aprendido al trabajar con ingenieros y todo, uno aprende que se debe hablar del producto mínimo viable. Ok, eso el producto mínimo viable. Entonces, yo puedo tener un sueño gigantesco, un gran programa, pero no tengo recursos. Ok, ¿qué tengo? WhatsApp, listo, voy con WhatsApp. ¿Que puedo empezar dando una charlita o haciendo un dibujito en Canva que le voy a distribuir a los pacientes? Eso es, ¿verdad? Porque a veces no siempre me van a decir que sí. Llegar hasta donde estamos hoy en día nosotros como servicio de enfermería no fue sencillo. O sea, yo temprano les decía, a mí me contrataron para dar la consulta en el consultorio de empresa. A las 3 de la tarde yo parecía el león de Simón Bolívar. Caminaba de un lado a otro y decía, no puede ser, ¿qué hago? Fueron muchos años de cosas pequeñitas, de voy a dar una charlita, voy a hacer un panfletito. Hasta hoy, que ya damos conferencias de 500, de 600 personas conectadas en Teams, donde les hablamos sobre autocuidado del pie diabético, una cosa así. ¿Verdad? Es un proceso. Entonces, producto mínimo viable, no se rompan la cabeza, no digan, ay, es que es tan complejo. No. Lo que tiene es un esfimomanómetro y WhatsApp, use ese esfimomanómetro. Enséñele a su gente a hacerlo. Y entonces, a mí me parece que Laura es una persona extraordinaria, una profesional increíble, y definitivamente usted es de esas personas que marcan la diferencia, o sea, marcan totalmente la diferencia en donde está. Ahora, ¿cómo hacemos para que los demás marquen las diferencias desde la docencia, por ejemplo, desde la universidad? ¿Qué hace falta en la formación? Y en este caso, ¿qué haría la teleenfermería desde la formación para hacer un cambio en la enfermería de Costa Rica? Wow, vamos a ver. Definitivamente el proceso educativo tiene que irse de la mano con los nuevos cambios y los nuevos paradigmas. A veces siento que, porque yo también soy docente, instructora clínica desde la parte de teleenfermería con muchachos he tenido grupos de la gerencia, del curso de gerencia de la UCR, de la licenciatura, y hemos tenido chicos de la hispanoamericana, y yo siempre se los digo, piérdale en el miedo a la tecnología y familiarícese con eso. Hay que hablarles de habilidades blandas. La gente tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a solucionar el conflicto. No todo es color de rosa, a veces te llama la gente enojada y usted tiene que ver cómo sale adelante con eso. Y los planes de estudio tienen que incluir este contenido de manera obligatoria. Esto ya tiene que ser una materia más de la formación de enfermería. Cómo aplicar el proceso de enfermería, cómo aplicar la teorizante, porque se vuelven temas muy abstractos y es por eso que la gente no lo usa en la práctica real. Pues sí, todo el mundo se sabe las teorizantes, al menos han oído hablar de Oren. Todo el mundo dice, claro, cuidado. Y usted lo hace.
¿Por qué? Porque no lo hemos amarrado con la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es agarre todo eso, dele el caso clínico, dele el espacio y que el estudiante desarrolle pensamiento crítico. Porque tenemos que pensar, no solamente cumplir indicaciones. Hay que trascender de esa parte del pensamiento crítico y todo esto del desarrollo de habilidades blandas, más allá que el conocimiento, porque el cuerpo de conocimiento que tenemos es muy robusto y no se parece a nadie. Claro. ¿Verdad? Es muy, muy propio y nuestro. muy integral también. Muy integral, y por eso somos versátiles y en todo lado cabemos. Claro. Pero tenemos que poder amarrarlo todo Claro. y para que siga teniendo ese valor de enfermería, eso que le da la diferencia, ese saborcito diferente. Sí, definitivamente. Laura, yo estoy fascinada de haberla conocido, de escucharla, la admiro mucho. Yo sé que Diana igual, hoy es un podcast de pelirrojas, sí, hoy las pelirrojas se van muy entusiasmadas, bienvenida, y ahí nos seguiremos conociendo, ahí cambiamos números ahora y todo. Ustedes cuéntenos, coméntenos cuál es su reto, qué le gustaría hacer, pero le ha costado, tal vez no sabe, alguien lo está leyendo y tenga una buena idea, o Laura les comenta ahí alguna idea bombastic, really fantastic. Sí, así es. Y pues, Dianita, siempre encantada de estar aquí con vos. Muchas gracias. Y más bien, ¿qué aprendimos en este podcast? No podemos quedarnos con la tarea día a día. Yo creo que definitivamente, y lo hablábamos igual previo a la grabación, no podemos quedarnos siendo el enfermero que hace las funciones para cumplir la actividad diaria. Tenemos que trascender un poco más, ¿verdad? A veces sabemos que la cotidianidad nos absorbe, porque definitivamente, incluso estando en el escritorio, que a veces lo hablábamos, tenés compromisos de presentar informes, de presentar indicadores, de presentar lo demás, pero hay momentos en los que definitivamente poner a volar la mente y soñar por enfermería y soñar por lo que podemos crear por los demás es lo que tenemos que hacer. Entonces, maravilladas realmente que nos dé esta oportunidad de soñar y de hacer soñar a todos los que nos están escuchando. Más bien, Laura, si nos brindas un mensaje final, ¿verdad? Para que los compañeros y compañeras puedan escuchar sus palabras. Bueno, yo más que agradecida de esta oportunidad y el privilegio de poder conocerlas y estar acá Muchas compartiendo. gracias. Lo que puedo decir de cierre es, sigamos soñando, no tengan miedo y, como dice el compañero, el no ya lo tiene asegurado. Depende de usted que se convierta en un sí. Y si tiene miedo, hágalo con miedo. Hágalo con miedo, exacto. Lo peor que puede Como pasar. le puede decir a uno, estás haciendo un procedimiento que nunca ha hecho, ¿y eso usted cómo lo hace? Con mucho cuidado. Fin. Así es. Exacto. Y bueno, no me puedo ir sin invitarlos, porque bueno, estamos en nuestra segunda temporada, pero ya queremos tener temporadas para siempre. Entonces, pero queremos escucharlos. ¿Qué se les antoja escuchar? ¿Qué quieren? ¿O qué ustedes han vivido que ustedes dicen, esto lo tiene que conocer todo Costa Rica y el mundo, de que enfermería está haciendo esto en tal lugar? Entonces yo les voy a dar el correo y el número de teléfono al cual ustedes pueden contactarnos, contactar a Comunicaciones, a PRI o a Jorge o a Federico y contarles un poquitito cuál es su idea o qué tema les gustaría. Entonces, el número, porque a algunos les gusta más llamar que escribir, ¿verdad? Es 2519-6890, ¿ok? 2519-6890. Y el correo, para los que somos más generaciones que nos preferimos escribir que llamar, es P de perro, P Fernández, ¿ok? Fernández con Z al final, pfernández@enfermería.cr. ¿Ok? Entonces ahí nos pueden mandar todas sus historias, todo lo que se les antoje, queremos escucharlos, ¿ok? Sintonizarnos, ¿verdad? ¿Cuándo? Realmente siempre se pueden sincronizar los martes a las 11 de la mañana, pero recuerden que en redes sociales estamos súper activos, pueden ir a YouTube, a Facebook, irse para atrás, vean desde la primera temporada. Esta es una creación de todos, realmente Entre Turnos es una creación de profesionales de enfermería sentados en esta mesa, desde los que estamos acá como locutores, así como nuestros invitados especiales. Entonces no se pierda la oportunidad de revisar, de conocer, de aprender y de aportar. Aunque ya haya pasado el podcast, coméntenos ahí lo que usted opina y eso siempre nos va a dar luces de cómo continuar. Así es. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Abrazos a todas y ahí nos estamos viendo. Coméntenos para saber qué les pareció. Muchas gracias y chao a todos. Gracias.